Bienvenidos a un nuevo Tangente. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, querida audiencia. Recuerden, ustedes nos apoya y nos sirve muchísimo si ustedes comparten el contenido que estamos generando, le llega a más gente. Gracias por los comentarios, nos motivan a seguir, gracias también a nuestros patrocinadores. Así que para ayudar a que Tangente siga, que continúe este proyecto, es bien importante que nos ayude suscribiéndose en todas las redes y compartiendo el contenido. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el tema de hoy. A ver, estas elecciones famosas de segundo término han acaparado todo lo que hablamos en este primeros 2 meses del año. Pero hay otras cosas pasando y que son quizás igual de importantes. Y no sé si tratarla como estricto sensu como otra elección de segundo piso, pero la Universidad de San Carlos de Guatemala es importantísima. No solo porque es la única universidad estatal, tiene incluso un monto de dinero asignado en la Constitución, del cual nunca se lo entregan completo, pero está ahí, es un montón de recursos. Sabemos nosotros que además es como una Guatemala en pequeño. Yo siempre digo que es un microuniverso de Guatemala, la San Carlos. Además tiene también esas cuotas de poder que le reserva la legislación vigente actual, incluso la Constitución, en el cual hay varias sillas en varios órganos del Estado que vienen electas de parte del Consejo Superior Universitario. Y esta escoge además rector. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque hemos hecho un serial de esa elección de cuerpos electorales de la San Carlos. Pues porque, paralelo a lo que está pasando con la elección de magistrados, esa es una elección que se está dando, que ha tenido menos volumen y que a veces parece que todos los que no son sancarlistas en este país, que habemos muchos, ¿verdad? Yo sí estudié en la San Carlos, pero eso que va conmigo y no lo entiendo, es difícil de escrutar, es difícil de entender. Cuerpos electorales, hay colegios gremiales, están las facultades, votan los alumnos, votan los profesores, es una maraña. Y aprendiendo esa maraña es como gente se puede aprovechar del sistema o pueden armar una resistencia. Y esa es la historia que estamos contando, la resistencia a la usurpación legítima de la representación en ese Consejo Superior Universitario. ¿Y cómo tiene que ver? Porque se está generando, igual que en el resto del país, una demanda de cambio. Y esa demanda de cambio es que la usurpación de mazariegos, cada vez que hay elecciones, o la gran mayoría, con muy contadas excepciones, gana la oposición a mazariegos. Y qué mejor que tener esa historia el día de hoy que una de las caras de la oposición a mazariegos, que además yo diría que es una vieja cara de la oposición realmente al statu quo en la USAC, una académica guatemalteca, farmacéutica. Sí, química farmacéutica. Muchos que son de la San Carlos la conocen porque obviamente ella ha encabezado o ha estado ahí cerca, muchas veces con una propuesta, además, que vamos a hablar de eso adelante, sobre qué haría ella de llegar a la rectoría de la USAC. Pero de momento lo que está concentrada es empujando las elecciones en los cuerpos electorales y nos viene a contar un poco de eso. Así que bienvenida a Tangente después de ese largo preámbulo, Ada Alvarado. ¿Cómo está? Mucho gusto, bien, muchas gracias. Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todos a la audiencia de Tangente. Para mí es un gusto grande estar aquí con ustedes. Igual para nosotros tenerla aquí. Quiero que hablemos de su trayectoria en algún momento y que hablemos también de su propuesta. Voy a comenzar por la trayectoria y a cerrar el programa con la propuesta, porque usted es de las que ha hecho esto varias veces, tiene una idea de qué llegar a hacer en el Consejo Superior Universitario desde la rectoría. Sí. Pero quiero empezar. ¿Cómo es que usted se involucra en la política gremial y cómo es que termina usted haciendo este proyecto que ya lleva más de 10 años? Oigo yo el nombre de Ada Alvarado, participando en las elecciones de la USAC. Bueno, ingresé a la Universidad de San Carlos de Guatemala a estudiar la carrera de química farmacéutica y desde el ingreso, por supuesto, atraída por una carrera de las ciencias naturales, de la salud y de la salud, encontré que había un espacio importante, además de estudiar la carrera en las ciencias, un espacio importante para comprender nuestra sociedad, para conocer nuestro país y para participar haciendo propuestas, llevando ideas,
y eso, de alguna manera organizando a las personas, organizándonos como estudiantes en ese momento para promover cambios y mejoras en la educación. Que recibíamos a ese momento, que era una buena educación. No puedo decir, la facultad es una facultad muy organizada, muy ordenada, que nos da un buen marco de base académica, ¿verdad? Científica. Entonces empecé participando en el primer año, me propusieron para una comisión de acompañamiento a estudiantes de todos los grados ante el problema que se estaba dando en ese tiempo de aumento del precio del transporte en bus urbano. Y a partir de ahí, pues, empecé a participar cada año en diferentes comisiones de ese tipo, hasta que llegué a ser representante estudiantil de los estudiantes de la facultad ante la junta directiva. O sea que prácticamente no es que usted haya pegado el salto, digamos, a la política gremial, sino estudiando, usted ya estaba participando, digamos, en esas dinámicas que, como digo, y escucha uno, por ejemplo, creo que la URL tienen esas asociaciones y también hacen política interna, pero otras universidades de Guatemala eso es completamente ajeno, ¿verdad? Ajeno y casi hasta prohibido, ¿verdad? Exactamente, en cambio la San Carlos es algo de una tradición muy firme. Sí, tiene razón. En la Universidad de San Carlos eso es una actividad desde que se inician las carreras, porque tenemos, o sea, se exhorta a los estudiantes a que participen en la vida estudiantil, que formen asociaciones, que realicen actividades extra aulas, porque nuestra meta en la universidad no solo es formar buenos profesionales, sino además buenos ciudadanos. Y entonces para que una persona tenga noción exactamente en qué sociedad está, en qué país, tiene que empezar a participar y a conocer, y para que pueda en el futuro ser un ciudadano que ejerce, por ejemplo, el voto en una forma responsable cuando hay elecciones nacionales. Entonces, el ejercicio en la universidad, además de participar, para los estudiantes es el de también aprender a escoger, aprender a votar desde el momento en que son parte del cogobierno de la universidad y participan en la elección de autoridades. Además que uno, cuando estudia en la San Carlos, tiene y se le inculca la claridad de que realmente uno no está pagando por la educación pública, sino es el pueblo de Guatemala el que lo está educando a uno y de alguna forma hay que devolverlo, más allá del ejercicio profesional bien hecho. Así es. Dar a conocer a los estudiantes que sus estudios son pagados por la población es también una de nuestras obligaciones como profesores, para que se hagan conscientes y responsables de lo que están viviendo y de la gran oportunidad que les da el país y su población para estudiar a nivel superior. Y yo quería contarle que por la pregunta que usted me hacía, en mi caso hay un antecedente de por qué mi participación, además de ser estudiante de la facultad, y es que mi papá fue profesor de la Facultad de Derecho, fue director de Asuntos Jurídicos de la universidad y fue decano de la Facultad también de Ciencias Jurídicas y Sociales y posteriormente rector en funciones. Entonces él vivía, ¿verdad? Y sentía a la universidad como algo muy, muy preciado, como un tesoro y como algo, como un elemento con el que cuenta Guatemala para mejorar la situación de la población y en general del país. Entonces yo absorbí eso desde mis años de secundaria, ya yo lo veía a él en esas participaciones, y eso, como les digo, siendo profesor él de la facultad, llevar los exámenes, corregir, hacía ¿verdad? Veíamos su actividad docente, además de que ejercía su profesión. Entonces eso también incidió mucho en que al yo ingresar viera como natural la participación en diversas instancias. Cuando una persona consigue trabajo con claridad, de forma rápida, una familia gana estabilidad, y también cuando una empresa contrata con criterio, gana futuro. En Transdoc sostenemos que reclutar es una responsabilidad que implica criterio humano, pero con dignidad. Para más información, tanto si estás contratando como si estás aplicando, visita www.transdoc.com. Le voy a decir algo muy subjetivo de cómo viví yo. Yo estudié en la San Carlos en
a partir del año 2000. Y me recuerdo en ese momento que uno miraba la participación como estudiante, digamos, en las asociaciones estudiantiles como algo difícil, porque, bueno, yo estudiaba y trabajaba y en ese momento sentía uno que tenía que estar como que dedicado y todo el tiempo en la universidad y además quería participar en eso y que además estaba verdaderamente tomado. Y uno sabía ahí desde entonces del famoso Gilligan y de todas esas asociaciones. Siente uno después, muchos años después, 2015, 16, que venían esos intentos de movimientos estudiantiles para recuperar lo que eran las asociaciones. Y después nos encontramos siempre que los procesos de elección de rector, al final de cuentas, eran casi que los mismos de siempre. Ahí es donde yo escucho por primera vez su nombre. Pero igual quedaba en las manos de las personas que manejaban las grandes estructuras y los de alrededor de derecho. Ya Estuardo Gálvez era don Estuardo Gálvez en ese momento y tenía, sabemos después, Bonerge Mejía, todos esos decanos de derecho. Y uno miraba como lejano que se pudiera de alguna forma transparentar, democratizar, recuperar, digamos, el espacio del Consejo Superior Universitario y de la rectoría. Sí. Eso es lo que yo sentí. ¿Cómo usted pudiera, digamos, cómo lo ha vivido usted en ese sentido que hasta ahora que yo la miro, digamos, por la coyuntura especial, y vamos a entrar a hablar la debilidad que tienen estos momentos mazariegos con esa correlación que hay en los cuerpos electorales, pero ¿cómo ha vivido usted esa etapa? ¿La ha vivido igual, donde usted miraba esto como hay que participar, pero es lejano verdaderamente poder acceder a los espacios y ganarlos? ¿O siempre lo vio como una posibilidad? Siempre lo vi como una posibilidad y es porque yo vi el antes y el después. Cabalmente cuando usted ingresa, año 2000... 2001. 2001, perfecto. 2001, 2002, 2000, hasta 2004 empezó a marcarse mucho más fuerte una cooptación de la universidad, un ingreso a la universidad de tendencias externas de partidos políticos, claro. y una instrumentalización de las asociaciones estudiantiles que en años anteriores, ¿verdad? La otra parte que yo vivía anteriormente eran grupos de estudiantes que se entusiasmaban con formar una directiva y organizar actividades variadas, desde jornadas para aprender a inyectar, festivales musicales, Cinesforum, en fin, actividades que hacían enriquecer a la vida estudiantil. Pero posteriormente a eso llegando al año 2000 en adelante, empezó a transformarse eso en tristemente, tráfico de influencias, clientelismo, que fueron fomentadas en los estudiantes por parte de personajes que se hicieron de algún cargo, participaron como candidatos a algún cargo, llegaron y no quisieron soltar de ahí en adelante el poder, ¿verdad? Y que se fueron entonces en algunos casos reeligiendo, en otros transformando, es decir, poniendo a su sucesor. Sí, a sus delfines, ¿no? A sus delfines, exacto, y eso dañó profundamente la estructura, digamos, de participación estudiantil, porque también se ocuparon de llevar a las asociaciones a jóvenes comprometidos con ellos, ¿verdad? Empezó la compra de voluntades, ¿verdad? Yo observé cómo en el Consejo Superior Universitario, antes de esos años, los representantes estudiantiles, que son 10, uno por cada facultad, eran estudiantes que libremente expresaban su opinión, se oponían a lo que les parecía que las autoridades estaban empezando a hacer y que no era conveniente. Idealistas, revolucionarios e incendiarios, como tenemos que ser cuando somos jóvenes. Así es, como la juventud, ¿verdad? Puede serlo, precisamente por esa etapa de la vida tan importante. Entonces, se fueron convirtiendo en estudiantes que al llegar al consejo, lo primero que hacían era ofrecerles un trabajo y los contrataban en la universidad para que entonces tuvieran fondos y demás. Les empezaban a ofrecer cenas, invitaciones, comidas, viajes, y esos estudiantes entonces dejaron de ser independientes y después ya no tenían voz para expresar ideas nuevas, para protestar ante injusticias o ante movidas, digamos, que se sospechaban
malas financieramente hablando y políticamente hablando. Y entonces empezó ahí ese deterioro que llegó a hacer eso, que la participación estudiantil se viera como algo muy lejano. Tiene usted razón en que el estudiante que además trabaja, pues tiene mucho menos tiempo para involucrarse. Pero eso, el ver que la asociación está en malas condiciones, pues que está tomada por gente que hasta a veces es violenta, como llegó a suceder en muchos casos. Esa estructura justo que tenía ahí Mario García era, Gilligan, el que tenía ese vínculo con el unionismo y que eran una banda de matones. Pues. Sí, exacto. Fue lamentable ver cómo en cuanto había una expresión estudiantil de protesta por algo en alguna plaza, se aparecían y la gente un grupo de encapuchados con garrotes, con palos, y los estudiantes pues primero fueron agredidos, sufrieron agresiones. Cuando vieron que ese era el modus operandi de estos grupos, pues ya se disgregaban y ya no tuvieron libertad de participar. Entonces, sí fue muy triste ver cómo la universidad, ¿verdad?, que había tenido años de mucho mejor formación académica, de un mejor liderazgo, para personas que participaran incluso a nivel nacional, fue perdiendo eso y se fueron formando esos grupos de interés corporativos y que buscan mantener el poder y por medio del poder prebendas, ¿verdad? Partismart de Himalaya, el hepatoprotector natural. Te lo tomas con el primer trago y tu hígado está protegido y la recuperación al día siguiente después de haber bebido es mucho más fácil. Recuerda, principales cadenas de supermercados y Super 24. Partismart es un buen hábito que te recomendamos aquí en Tangente. Y ahí está precisamente eso que hablábamos con usted de cómo la San Carlos es una Guatemala en pequeño de alguna forma. Sí. Es una simplificación, digamos, y no deja de ser una élite los que acceden a estudiar en la universidad. Por escasos recursos que se tenga, es un privilegio en este país. Somos muy pocos, menos, creo que es 1 de cada 20 o menos que tiene estudios universitarios. Sí. Y obviamente la mayoría va a la San Carlos en los diferentes campus, principalmente obviamente en el campus central. Pero está conectado en ese sentido, ese intento, digamos, y por la época coincide con el 2015, esa primavera en la cual se logra la renuncia de Otto Pérez y de Roxana Valdetti, pero después entra otra vez el recrudecimiento. Sí. Ese espacio estudiantil, además, pues lecciones de juventud, ¿verdad? Pero era un espacio también que en algún momento creo que le faltó como sensibilidad de entender al estudiante de a pie que va a estudiar, más allá de las reivindicaciones un poco más ideológicas, lo sentía yo en ese momento. Esa AEU que en ese momento estaba más como conectada con ideas progresistas, sentía yo, pero les faltó cuidar el voto del estudiante de a pie. Y después terminamos con Mazariegos, y que coincide además con Alejandro Yamatei. No se entiende uno sin el otro. Nunca habría ganado Mazariegos. Nunca. Si no es por ese control que hay del estamento judicial. Y en ese momento apoyado por el poder del ejecutivo que tenía Yamatei. ¿Cómo lo vivió usted en ese momento, digamos, desde adentro? ¿Cómo se vivió? Sí, se vivió como un momento enormemente frustrante, increíble de vivirlo, porque la universidad se distinguía por tratar de alejarse, es decir, nunca ser parte de apoyo para ningún gobierno, ni de ser instrumentalizado por un gobierno. Y fue sorprendente cuando empezamos a ver que esa relación se afianzaba entre estas dos personas y cómo al llegar el momento de la elección de rectoría en el 2022, Mazariegos contó con todo el apoyo del aparato estatal, ¿verdad? Fuerzas de seguridad para el momento álgido de las votaciones y eso, y todo el respaldo judicial contra amparos, apelaciones y todo tipo de recursos o de acciones legales que se presentaron ante las anomalías que estaban cometiendo. Entonces, lo vivimos como algo muy frustrante, algo muy diferente a lo que se había vivido anteriormente, pero que sí, se viene a explicar porque todo el deterioro que había venido sucediendo, y a pesar, como usted dice, que en el 2015 hubo una recuperación de la AEU,
es decir, se logró salir del grupo que se reelegía y se reelegía, solo cambiaban de nombre de los 4 que lo estaban dirigiendo, se logró salir de eso, pero eso, no hubo un sustento de todo el resto de estudiantes, porque eso quizás había una distancia ya muy grande entre el estudiantado y las asociaciones. Entonces, pues lamentablemente se volvió a caer como al llegar a este momento del 2022, se volvió a perder todo ese trabajo o apoyo estudiantil para también luchar contra eso, pero a pesar de eso, o sea, no fue por parte de asociaciones, pero a pesar de eso, estudiantes independientes se lanzaron a protestar, ¿verdad? Los hubo, hicieron una protesta muy fuerte, como fue no protestar no recibiendo clases. Imagínense qué duro tomar esa decisión para un estudiante. Y uno no sabe en ese momento qué conviene y cómo envejece una decisión en ese momento. Sí, exacto. Si es buena o no. Si es buena o no, yo sé que se cuestionan las personas, pero ¿qué ganábamos con dejar de recibir clases? Algunos estudiantes se ponían en esa duda, otros estaban muy seguros que decían, sí, lo tenemos que hacer para que quede como una muestra de repudio que no se olvide, o sea, una muestra trascendente, porque dejar de recibir clases 15 días, 3 semanas o un mes es algo que pasa y fácilmente se puede reponer, pero un semestre, pero en la forma como los profesores lo vimos, fue eso, como una convicción y muy fuerte de parte de los estudiantes de decir, queremos marcar que esto no es inaceptable, porque realmente fue totalmente inaceptable no haber ganado la mayoría de cuerpos electorales y entonces tergiversar, no acreditando a esos cuerpos y solo acreditando los que había ganado él. Entonces es algo que era inaceptable realmente. Y otra vez ese paralelismo entre Guatemala y la San Carlos. Eso se vive paralelo al proceso electoral 2023, se traslapan por lo menos. Sí, claro, la usurpación fue antes, pero digamos la resistencia traslapa con las elecciones en el 2023 y por eso vemos algunos, de hecho, que fueron criminalizados en ese proceso, profesores, el decano de ingeniería en ese momento. De veterinaria. Sí, también Alfredo Weber, no sé si ya era todavía era decano. No era decano en ese momento, era un profesor. Había sido decano, ¿verdad? No, fue vocal primero, digamos vicedecano. Fue vocal primero, sí. Y tenía un puesto, pues era muy visible porque además era el secretario general de la coordinadora de claustros. Sí. Entonces tenía Alfredo, sí, una posición muy evidente de lucha y de oposición a todas las irregularidades. Y entonces sí, él también fue criminalizado. Don Eduardo Velázquez. Sí, el doctor Eduardo también Velázquez. El licenciado Chang, doctor Chang, perdón. Sí, el licenciado Chang. Es licenciado en zootecnia. Y en zootecnia, sí. Que lo tuvimos aquí en Tangente. Así es. Ya estamos llegando, obviamente, al día de hoy, pero creo que era bueno hacer ese antecedente para que usted nos ayude a explicar un poco mejor. Ha estado básicamente deteniendo como puede la renovación de elecciones de cuerpos electorales mazariegos, y eso lo ha mantenido esa correlación que tiene el CSU para tomar decisiones. Esto que decimos, los designados que tienen representación en otras instituciones del Estado, puestos por él, pero se le está acabando el tiempo. Porque a pesar de su resistencia, que es exactamente lo mismo que está pasando con la cooptación del sistema y del poder judicial aquí en Guatemala, llega un punto donde ya no puede aguantar. Y nos vamos a que, a pesar de su resistencia, han habido elecciones en los cuerpos electorales y con la excepción de derecho, las ha perdido todas este año. Entonces yo quisiera que nos contara eso para que después habláramos de lo importante que es también la parte de los cuerpos electores en los colegios profesionales. Pero el preámbulo es... Cuéntanos esa historia. ¿Cómo es que Mazariegos, al final de cuentas, este año ha estado perdiendo? Donde se han celebrado elecciones, pierde Mazariegos. Sí, lo explicamos de la siguiente forma. Fue evidente internamente en la USAC como en el país esas irregularidades e ilegalidades cometidas en el 2022.
Posterior a eso, durante estos 4 años ha habido una serie, una violación sistemática de la libertad académica, de los derechos de los estudiantes, de los profesores, que han hecho que la comunidad universitaria se sienta verdaderamente agredida y atemorizada. Entonces, esa sumatoria de haber iniciado en el 2022 con semejante fraude y de haber seguido los 4 años tomando medidas para asegurarse de tener un poder absoluto y quitarle la voz a los estudiantes, ¿verdad? Proscribir estudiantes, permitir que no se graduaran, criminalizarlos, meter a algunos a la cárcel. Exacto, criminalizó profesores, estudiantes, trabajadores también, y expulsó a 10 buenos estudiantes, estudiantes que estaban ya en su última etapa de EPS, ¿verdad? Ejercicio profesional, otros que ya habían incluso presentado tesis y ya solo les tocaba su acto público, e incluso otros que ya se habían graduado, estaban esperando la impresión de su título y nada sale. Entonces, todas esas agresiones crearon temor y la comunidad universitaria entró en un silencio bastante fuerte, pero sí ha habido conciencia y hubo un movimiento, por supuesto, de resistencia que sí se ha mantenido también los 4 años, marcando, haciendo ver qué es lo que está pasando y promoviendo que a nadie se le escape las consecuencias tan serias de una situación como la que ha estado viviendo la universidad. Entonces, llegamos al momento de la elección, de la convocatoria de la elección de rector, e incluso pues la hacen con un periodo de tiempo muy corto para cumplir con esas 2 etapas que tiene la elección de rector, que la primera es elegir electores o elegir cuerpo electoral universitario, y la segunda ya es en una reunión del cuerpo electoral universitario elegir rector. Pero todo esto se programa. O sea, esto es más complejo que las elecciones gringas, ¿verdad? Porque las elecciones gringas uno escoge a los electores y esos votan y ponen al presidente. Así es. Que termina siendo un formalismo. Aquí todavía hay una etapa antes de eso. Entonces sí, eso es complicado, es un sistema complicado. Es lo que quiero que usted nos ayude a entender mejor. Sí, cómo no. Es un sistema en el que las 10 facultades que forman la Universidad de San Carlos tienen que elegir a 5 representantes estudiantiles, a 5 representantes profesores y a 5 representantes profesionales egresados que estén colegiados o adscritos a los colegios profesionales. Entonces, esas les llamamos planillas, ¿verdad? O electores, 5 electores que se eligen en cada unidad académica, son los que van a integrar el cuerpo electoral universitario, que va a tener como misión elegir al rector. O rectora. En este momento, pues entonces en toda esa primera fase no hay candidaturas formales, sino precandidaturas. Y pues bueno, se elige en cada unidad esas 5 personas, buscando que sean personas reconocidas e identificadas con el sentir de la mayoría. Sí. Entonces, de esa forma, aún con dificultades por corto tiempo, y aún con algunas trabas que se han ido poniendo en los órganos encargados de la elección en las facultades, que son las juntas directivas, se logró inscribir planillas y empieza en todas las unidades académicas, en las 10 facultades, y empieza entonces la votación el 18 de febrero recién pasado, fue el primer día, y el 23 de febrero Mazariegos programó las elecciones así, 18 y 23 para las facultades. Y desde la primera fecha de elección hubo un agradable resultado para la resistencia, para la oposición y para la generalidad de los universitarios, porque se empezaron a ganar los cuerpos electorales por planillas que piden y proponen la recuperación de la universidad, y no por planillas afines a él, que hicieron, también incluso les costó inscribir en algunas facultades, no pudieron inscribir sus planillas porque la gente no quería, nadie les aceptaba ser elector, o les aceptaban 3, pero no lograban completar 5. Entonces, y en las que pudieron inscribir, pues hubo votaciones con diferencias
muy marcadas, muy grandes, a favor de la recuperación y el rescate de la universidad, en contra de que se reelija el señor Mazariegos. Okay. Entonces eso es pues, y en el segundo día de votación igualmente, ¿verdad? Se ganó en muchas facultades. Lamentablemente, algunas juntas directivas algunos miembros de juntas directivas se han prestado para evitar que haya elecciones. Entonces, en ingeniería se evitó la elección de tercera vuelta de profesores, donde se marcaba bien quién era la planilla, se notaba ya quién era la planilla que iba a ganar. A ver, entonces, mi primera pregunta es, ¿los cuerpos electores están entonces alrededor de la organización de las facultades? ¿Sí? Sí, sí. ¿No hay ningún cuerpo elector que no esté adscrito a una facultad? Sí, sí. Va. Explicando eso, la Ajá. universidad tiene hoy en día mucho más que 10, es decir, tiene 10 facultades, pero tiene centros universitarios en el país, tiene escuelas no facultativas. Uh-huh. En total vienen siendo 30 unidades académicas, 31 unidades académicas, pero lamentablemente en la Constitución de la República se dejó consignado quiénes eran, y en la ley orgánica qué facultades existían, es en la ley orgánica de la universidad, qué facultades existían, y dice ahí que se integra el cuerpo electoral por profesores, estudiantes y egresados de las facultades. Entonces, todo aquel unidad académica que ha nacido posteriormente con un nombre diferente a facultad, lamentablemente no puede participar. Y digo lamentablemente porque todos son igualmente estudiantes, pero hay estudiantes, profesores y egresados, ¿verdad?, que deberían tener igualmente ese derecho al voto. Son los puertorriqueños de la USAC, los que son ciudadanos, pero no tienen derecho a voto. Y eso voto. Es parte, eso es una de las demandas que hay de un nuevo diseño, de actualización, sí, de un nuevo diseño que necesita la universidad para seguir su camino, ¿verdad? Y tomar en cuenta a todos por igual. Ok, va, pero entendiendo entonces, eso, sí. Entonces básicamente son tres, digamos, tipos de elector dentro de cada, digamos, alrededor de cada facultad, sin entrar en los otros. Entonces son por estudiantes, por profesores y por egresados. Egresados. Ok, y ahí está uno de los trucos. Me estaba explicando usted, entiendo que aquí entran de las diferentes planillas y tienen que ganar con la mitad más uno, así que hay segundas vueltas para que en cada uno de los diferentes tres tipos. Sí. Esos tres tipos de participantes, digamos que están agrupados en planillas de 5, tienen que ganar con mayoría absoluta. Va. Porque estoy siendo sistemático eso, porque vamos a llegar al punto donde una de las formas que está encontrando Mazariegos de aplazar su inexorable derrota es en los colegios profesionales, porque entiendo que en los otros dos tipos, excepto casos como el que me está explicando de la Facultad de Ingeniería, las segundas vueltas sí se están realizando y se realizan casi que, entiendo que la misma semana, un día después de otras en algunos casos. Sí, un día de intermedio con otros, sí, un día. Y hay excepciones donde Mazariegos ha maniobrado para evitar esa segunda vuelta. Sí, ya lo hubo. Fíjese, en algunas unidades académicas se ganó de la primera vuelta, es decir, hubo mayoría absoluta. Aplastante, sí. En algunas pocas hubo que hacer segunda vuelta o tercera, pero siempre marcaba superioridad la planilla por el rescate de la universidad. Sin embargo, cuando se percataron de que estaban perdiendo... Botón de pánico. Sí, botón de pánico, y entonces empezaron a aplicar el mecanismo de impedir las elecciones. Entonces, para este lunes 23, que fue la segunda fase de elecciones de estudiantes y profesores, aplicaron el mecanismo de que no se formara quórum de junta directiva, que eso es básico y indispensable para abrir una elección. Entonces, en la Facultad de Odontología, el vocal tercero no apareció ese día. Por lo tanto, la Facultad de Odontología no pudo votar. Entonces, ahí hay dos cuerpos electorales y esa facultad tenía inscrito únicamente planillas independientes, no afines a Mazariegos. O sea que él sabía que ahí iban a ser en contra. Y mientras no elijan, él no puede forzar, digamos, es muy difícil robarse la elección, pero sí puede aplazar y que no haya una autoridad o no hay electores en ese momento. Sí. Y es su forma de... No participa entonces en el Consejo Superior Universitario. Así es, porque el mecanismo que existe en la universidad, cuando una elección no se puede realizar el día que fue programado para esa elección, el mecanismo es
que entonces hay que pedirle al Consejo Superior una nueva fecha. Sí, pues. Que vuelva a convocar. Eso se podría hacer agilizando, ¿verdad? Claro, si hubiera voluntad. Si hubiera voluntad y si en el Consejo Superior hubieran personas independientes votando, pero ya está visto que hay un número de 23 que es el que le ha permitido todas. El que le gusta a él. Así es, sus resoluciones. Y como le cuento que programaron también todo tan seguido que no da el tiempo tampoco para que esa reprogramación tiene que tener como mínimo un mes de diferencia entre de verdad el día que se ordena y el día que se haga la elección. Antes, la elección de rector normalmente ha sido en el mes de finales de abril o principios de mayo. Sin embargo, esta vez la pusieron para el 8 de abril. Entonces, todo fue preparado, diseñado para dificultarle a la oposición participar e inscribirse. Y aún ya inscritos y participando y ganando, siguen poniendo obstáculos, como fue en odontología, no poder realizar la elección. Y como fue en la Facultad de Ingeniería, que no se pudo hacer la siguiente vuelta de elección de la planilla de profesores. Y en la Facultad de Derecho, que hubo también hasta tercera vuelta en la elección de profesores y de estudiantes, también aplicaron, ahí lo que hicieron fue aplicar anomalías, se encontró que habían llegado personas a votar con el carnet o número de un estudiante que no había votado, que cuando llegó el estudiante le dijeron, usted ya vino, yo no he venido, ¿verdad? O sea que hubo... Que no es casualidad, hay que decir que la Facultad de Derecho es la facultad con mayores estudiantes, pero también es precisamente la pionera de ese modelo corrupto, clientelar, de graduarlos por millar, fidelizarlos, y por eso vimos esa triste estampa de alienados celebrando un triunfo que realmente es en contra de sus intereses, mis gordos, ¿verdad? Así es, exactamente. No se dan cuenta ellos del daño que les han hecho. Y que se están haciendo ellos. Y que se están haciendo ellos mismos, perpetuando ese modelo o alargando el tiempo de ese modelo. Pero que, como usted dice, ya llega la hora final. ¿Qué pasa con los egresados? ¿Nos puede explicar por qué es tan clave en este momento? Entiendo que una de las cuestiones es que, y no sé en qué parte de la normativa está, pero las segundas vueltas no pueden ser tan seguidas como la es en los otros electores. Aquí tiene que pasar una semana. Sí, sí. Y que ahí hay un punto donde también Mazariegos encuentra otros truquitos. Explíquenos un poco qué está pasando con los colegios. Sí, con los colegios también lamentablemente está pasando que los tribunales electorales de algunos colegios están poniendo obstáculos risibles, ¿verdad? Risibles en el sentido que por el no aparecer el apellido de casada de una mujer en alguno de los documentos, están diciendo que no es la misma persona o que no pueden inscribirla. Cuando hay así toda una serie de documentos que demuestran, y la ley en Guatemala que le permite a la mujer usar el apellido de casada o no usarlo, ¿verdad? No es obligatorio. Entonces están aduciendo que no es la misma persona. En otros casos lo están haciendo por eso, alguna cuestión ortográfica o mecanográfica de la computadora en la documentación. Y con eso, pues están impidiendo participación de planillas. En otras están aduciendo que la constancia de colegiado activo tiene una fecha que no corresponde o que no va con el día final de la elección de rector. Pero la inscripción se está realizando en el tiempo que la constancia de una persona está vigente, o sea que está activo. Y para el día de la votación, esa persona con un mes más de cuotas que pague va a estar activo. Y es un profesional que ha estado activo por años, o sea, pagando sus cuotas y demás. Entonces, vemos con mucha tristeza ese tipo de obstáculos, que son obstáculos a la participación, que es un derecho, ¿verdad? ¿En qué colegios está pasando eso para ponerle nombre y apellido? Sí, está pasando en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Agrónomos, en el de Ingenieros y en el de Ingenieros Químicos. En 4 colegios está pasando. Y, omití cuando hablábamos de profesores y estudiantes en agronomía, en la Facultad de Agronomía, no dejaron inscribir el cuerpo de profesores. También por una cuestión de una R, un apellido que lleva 2 R's y en uno de los documentos aparecía solo una R. Y por ese motivo tan insignificante y pequeño anulan la presentación de la planilla. Entonces, volviendo a los colegios, son 4 colegios que están poniendo dificultad. Obviamente las personas están presentando recursos
apelación o apelaciones para que se reconsidere, apelaciones que van a llegar a la Asamblea de Presidentes en un momento dado, o también están yendo afuera a presentar un amparo, en fin, para lograr todavía poder ser inscritos y participar la semana entrante, que hay 4 días de votaciones, ¿verdad? Que empiezan el 2 de marzo, 3 de marzo, 4 y 5 de marzo. Esos días se eligen los colegios profesionales. Bueno, entonces, si tenemos, llegando aquí al meollo, si tenemos claro que para la audiencia, para hacer la presión y la conciencia, pero especialmente a los egresados de la San Carlos de esos 4 colegios, que repasémoslo, son ingeniería química, ingenieros químicos, agronomía y arquitectura. Esos 4 egresados de la San Carlos tienen en este momento la posibilidad de hacer una gran presión a sus colegios y además poner el ojo a los recursos legales que hay para acelerar esos procesos. Así es. Sí, yo quiero aprovechar para contarles y exhortar a los profesionales, por supuesto, a que hagan presión a sus colegios. Contarles que en la Facultad de Farmacia, para la elección de estudiantes y docentes, ocurrió un incidente de un supuesto robo, supuestos ladrones que entraron la noche antes a las oficinas administrativas, donde se encontraba el padrón y las boletas de votación. Pero gracias a la presión de los estudiantes y de los profesores, que estuvimos horas ahí pidiendo la votación, el derecho a votar, se logró pues aplicar la etapa de denuncia al Ministerio Público de que había habido un robo. El ministerio llegó, hizo las diligencias que corresponden. Hubo que esperar varias horas, pero finalmente pues se realizó la elección, se logró realizar. La Junta Directiva pues comprendió que ese era un derecho que no había que eliminar y que también en ley es el Consejo Superior el que pone la fecha de la elección, pero son las juntas directivas las que ponen la hora y el lugar de votación. Igual sucede con los colegios profesionales, ¿verdad? El Tribunal Electoral pone las horas y, bueno, la ley de colegiación dice siempre de 8 de la mañana a 18 horas, pero el lugar pues lo escoge el Tribunal Electoral según la cantidad de agremiados que se espera que lleguen. Entonces, como eso está en la legislación, la Junta Directiva en la Facultad de Farmacia pudo perfectamente dejar constancia de que la votación no se empezó a la hora convocada por este incidente y que una vez resuelto la etapa de denuncia respectiva, estando intactas las boletas e intacto el padrón, a votar. Y los estudiantes hicieron colas por largas horas, los profesores también, pero para poder votar. Y la votación fue súper demostrativa del rescate de la universidad y la no reelección de... ¿Cómo ha cambiado esas elecciones? Y obviamente este es Guatemala y puede pasar cualquier cosa, van a querer bajarse algunas elecciones y de electores que ya tienen su lugar, pero ¿cómo ha cambiado esto la correlación respecto a esos 23 preciados o no sé cuántos cuerpos es que tenía Mazariegos así, pero tomados así con uñas y dientes? Entiendo que hemos llegado a un punto donde Mazariegos reelecto de rector es algo altísimamente improbable, si no es casi imposible. Cuéntanos. Así, la ley universitaria establece que para una reelección se necesita ganar con 2/3 partes, diferente a cuando es una primera elección que se gana con mayoría absoluta, que significa más de la mitad de los votos, o la mitad más uno, lo aplican otros reglamentos, ¿verdad? Hay una diferencia entre decir la mitad más uno y más de la mitad, pero eso lo norman los reglamentos en cada lugar. Pero entonces, lo que también está así muy claro es eso, 2/3 partes para reelección. Por el caso de que Mazariegos es rector. Exacto, y como Mazariegos sí, ha estado ocupando ahí ese puesto y ahora quiere volver a participar, pues entonces necesita 2/3 partes de los cuerpos, o sea, 22.66 cuerpos, o sea, 23. Con eso, en este momento, tal como van las votaciones, ya se hace
casi previsible que no va a poder llegar a ese número de votos, mientras que la oposición, el rescate de la U, la recuperación de la U, ya lleva 12 cuerpos electorales ganados, ¿verdad? Y eso que todavía con eso de que hubo 2 que están pendientes de realizar, 3 elecciones pendientes de realizar en el lado de los docentes y estudiantes. Entonces, en los colegios profesionales esperamos igualmente a que los colegiados hagan esta reflexión, que el tiempo que utilicen ese día para llegar a votar es un tiempo que va a repercutir, que va a ser un aporte tangible para sus hijos, nietos, que pudieran llegar a estudiar en la Universidad de San Carlos, o para la sociedad guatemalteca en general, que necesita una universidad pública, económica, o sea, que prácticamente es gratuita, donde estudiar. Entonces, y que el país necesita de tener una universidad pública también para eso, procurar el beneficio de toda la población. Entonces, pedirles el esfuerzo ese día para no dejar de llegar a votar y manifestar amplia y rotundamente que no se desea esta reelección ni seguir en ese plano de cooptación de la universidad, sino buscar una propuesta, votar por la propuesta renovadora de recuperación y de progreso. Ada, y otra vez conectando con lo que nos cuesta, con esa relación de microcosmos y cosmos, Guatemala, San Carlos, una de las estampas que nos dejó el proceso anterior era lo difícil que resultó ponerse de acuerdo a Jordán Rodas con el arquitecto, se me olvida el arquitecto. Valladares. Sí. Y era una de esas cosas que uno desde afuera no entiende por qué, y tampoco estoy diciendo que por eso necesariamente cayó del lado de Mazariegos la ficha y que le dio la oportunidad de tomar la rectoría, pero sí era muy claro que en ese momento había un lado que no se terminaba de poner de acuerdo con Madures. Entiendo que hoy todavía no hay un candidato de consenso a la rectoría, puede que en varias candidaturas, pero quiera que no, esa etapa que se ha sufrido y esa resistencia ha provocado una mayor coordinación, un mayor pragmatismo y una disposición a llegar a acuerdos sin llegar al último momento y que nos encuentre divididos las fuerzas del mal. Sí. Es la percepción que tengo, pero ¿nos podría contar un poco cómo es esa relación con otros liderazgos que han estado también encabezando la resistencia, además del suyo? Sí, cómo no. Sí, tiene toda la razón en la lectura que usted hace 4 años. Estaba siendo bastante difícil esa coordinación entre los otros candidatos que habían obtenido una cantidad de cuerpos electorales que sumados le habrían ganado a Mazariegos. Entonces, ese acuerdo, llegar al acuerdo estaba costando, y como usted dice, a ese nivel debería haber mucha madurez, ¿verdad? Y buscar el bien común más que el triunfo de un grupo o de un partido, digamos. Sí, una facción. Sí. Claro, tampoco se puede decir que por eso fue que se entronizó Mazariegos, porque él optó por algo más sencillo, que fue volarse de un solo los cuerpos electorales de no esos afines, dos candidatos, no afines a él, y los que no pudo convencer al candidato. Habían otros 2 candidatos que sí le ofrecieron darle sus votos, entonces a ellos sí les dejó acreditados. El decano de Económicas en ese tiempo, sí. Entonces, Mazariegos optó por algo mucho más radical y lo dejó fuera, pero usted tiene toda la razón, que nos demuestra eso que pasó hace 4 años, que estaba siendo difícil el acuerdo entre grupos diferentes, pero que en esencia sí querían bajar y cambiar ese modelito que ya venían implantando los rectores anteriores, y que Mazariegos, ¿verdad?, lo vino a culminar con ese tráfico de influencias, clientelismo y demás. Entonces, en esta oportunidad no hay en este momento candidatos. ¿Por qué? Por 2 razones. No estamos en esa etapa. Formal e informal, sí. Desde el punto de vista formal, no estamos todavía en la etapa de candidatos. Esa es después de que electos los cuerpos electorales, incluso es el día de la elección cuando ya se le puede llamar candidato a una persona. Pero por la otra parte sí, no hay otros nombres que estén circulando que sean realmente posibilidades que tengan posibilidades de ser electos,
porque es la organización ahora de la resistencia y la oposición ha permitido formar un grupo mucho mayor, con unidad de varios grupos han existido en la universidad desde hace varios años. Entonces, desde esa línea hay una tendencia bien fuerte de unidad y de agrupación para no caer en esa división de grupos y que por eso vaya a terminar ganando la reelección. Pero sí quiero decir que se han mencionado unos nombres, ¿verdad? Y hay que diferenciar. Se han mencionado el nombre de 2 profesionales como candidatos, pero estas personas trabajan aisladamente, no tienen grupos fuertes de apoyo y casi que son eso, como candidaturas personales, ¿verdad? Que no cuentan con respaldo, con una estructura, con algo que nos permita decir, podrían llegar a ocupar la rectoría y conducir bien la universidad. Son como candidaturas de ego o posiblemente candidaturas también de algún acuerdo con mazariegos para tener un delfín o un gallo tapado. Los otros 3 nombres que se mencionan como precandidatos, en estos sucede lo siguiente: el movimiento de resistencia, de oposición, pues creó la figura de un movimiento por la dignidad sancarlista para recuperar a la universidad. Y ese movimiento decidió entonces participar en las elecciones, proponiendo algunas planillas directamente del movimiento y apoyando a otras que, aunque no sean parte integral del movimiento, son planillas que piden y buscan la recuperación, o son electores que van a buscar la recuperación y el rescate de la universidad. Entonces, como en Guatemala estamos muy acostumbrados a eso, a que queremos ver nombres o caras para decir, bueno, yo voto por ti, que me vas a representar en la segunda etapa, pero quiero saber que tú por quién irías. Entonces se hizo, este grupo de resistencia nos propuso a 3 personas que aceptáramos ser precandidatos, o que aceptáramos que se mencionaran nuestros nombres como posibles, ¿verdad?, candidatos en esa etapa, entonces como precandidatos, y que eso ayudara a que la gente que va a votar por los representantes tengan ya una idea de cómo es el perfil que se busca y quiénes podrían ser eventualmente, quién podría ser alguno de ellos el rector, ¿verdad? Y entre líneas, Uslaya, que se van a poner de acuerdo al final de cuentas. Ah, sí. El movimiento USAC Diré y el Movimiento por la Dignidad Sancarlista ha puesto como premisas eso, que se va a hacer una decisión democrática, una especie de primarias, y que entre los electores que han ganado sus posiciones y demás, y entre los diversos grupos que han integrado esta unidad, se va a escoger quién podría ser, y que los otros 2 no van a salir con sus candidaturas por aparte o decir yo no estoy de acuerdo y ahora ya no juego así y me cambio, sino que eso es un compromiso universitario, ¿verdad? Como decíamos, que lo que principalmente interesa es la universidad y no los liderazgos personales. Pero aprovecho para también hacer un llamado a otros liderazgos que todavía existen y que no están totalmente integrados a esta unidad, a que visualicen, ¿verdad?, que lo que buscamos y hacia dónde vamos es hacia la recuperación de la universidad, y que les pedimos un ejercicio de madurez para sumarse a colaborar y no agregar o interferir con sacar candidaturas como aisladas o precandidaturas aisladas que confundan a la población, a la gente, a los electores, ¿verdad? Entonces les pedimos esa madurez para que sus liderazgos pues también tomen parte de esta unidad. La verdad es que se pasó el tiempo más rápido de lo que yo esperaba. El tema era denso, pero creo que fue una muy buena plática. Yo por lo menos varias de las dudas que tenía quedaron despejadas. Tenía pendiente preguntarle acerca de su propuesta para la San Carlos, pero creo que se va a quedar truncado. Lo que sí me gustaría, a grandes líneas, usted tiene obviamente un interés y una experiencia y una idea de qué hacer desde la rectoría. Si me deja y le doy para hacer el cierre la idea de cómo podemos traer a la querida Universidad de San Carlos verdaderamente de pies y cabeza al siglo XXI, porque uno siente precisamente que lo que hay es una universidad que lleva muchos años viéndose el ombligo.
Sí. Muy perdida en sus laberintos y todo, en vez de estar conectada y de ser ese puente que necesitamos para que los profesionales que salgan de ahí ayuden a que Guatemala salga adelante. Es una universidad que uno lo siente ensimismada. Entonces, si me pudiera hacer el cierre, usted que le lleva en ese caso ventaja a sus compañeros, porque usted varias veces ha puesto sus ideas en orden, ya ha postulado para ser rectora. Cuéntenos. Gracias, a ver. Sí, en 2 oportunidades anteriores hemos hecho propuesta con un plan de trabajo para el desarrollo y mejora de la universidad. Conocemos la universidad profundamente, ¿verdad? La conozco, he hecho estos planteamientos y en esta oportunidad eso, ¿verdad? Hemos hecho ejercicio de unidad con otros sectores, con otros grupos y eso ha salido de parte de esos grupos la propuesta que participemos como precandidatos y así es que estoy participando en esta oportunidad. Y sí, claro, tenemos clarísimo y en mente que lo importante es llegar a producir cambios que reorienten a la universidad, como usted bien dice, de algunos de los espacios que ha dejado de ocupar, del avance que ha dejado de tener, por eso, meterse mucho en sus problemas y por estar enfrentando este vaivén o esta tormenta que nos llegó por toda esa apropiación que se hicieron grupos extraños de la universidad y por la participación en las famosas comisiones de postulación, que también es un tema importante de tratar. Entonces, voy a hacer un resumen, dado, ¿verdad?, el tiempo, de los 4 lineamientos principales de trabajo. El plan está desarrollado, extenso. Y habrá oportunidad, la tendremos por aquí para que nos... Perfecto, para abundar un poco, sí. Entonces, tenemos planteada reforma universitaria, es necesario hacer un nuevo diseño académico de la universidad, porque el modelo ya topó. Una de esas cosas la tocamos cuando vimos que hay unidades académicas que no se están expresando, no pueden votar, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los ejemplos de que el diseño institucional pues hay que renovarlo, hacer un nuevo diseño. Y luego entrar a la discusión seria y a las formas como se puede evitar que estar en esas comisiones de postulación le esté provocando tanto daño a la universidad por la interferencia de partidos políticos o de personajes cuestionados en la sociedad. Luego vamos por la excelencia académica para el siglo XXI. Estamos conscientes que hay que actualizar planes de estudio, que hay que redefinir y reconocer también el perfil, no un nuevo perfil para la excelencia de los profesores, la excelencia de los estudiantes, la excelencia de los investigadores. Y luego que tenemos que hacer un óptimo aprovechamiento de las tecnologías actuales para el aprendizaje, ¿verdad? Tenemos que modernizar en toda esa línea a la Universidad de San Carlos de Guatemala y proveyendo a los estudiantes de mayores y mejores oportunidades para tener las herramientas que les permitan triunfar en el ejercicio de su profesión. También tenemos contemplado lo relativo al manejo de finanzas, de infraestructura de la universidad y de la tecnología para la administración. Hay que hacer un inventario de todos los bienes de la universidad. Hay que, por supuesto, exigir el 5% del presupuesto completo, como debe ser, para poder invertir en todas las mejoras y actualización que necesita la universidad. Y como digo, actualización desde los docentes, los estudiantes, los trabajadores. También tenemos el planteamiento para la eficiencia y eficacia administrativa de la universidad, el uso también y el acceso de las TICs para toda la comunidad universitaria, que todavía en algunos espacios... Sí, increíble. No está conectada a la universidad al 100%. Así sí. Es, increíble a estas alturas del siglo XXI, pero que está eso dentro de nuestros planes prioritarios. Y queremos también en esa parte de finanzas y de administración implantar un compromiso universitario contra la corrupción en todos los niveles, un compromiso con la transparencia. Autonomía no es opacidad. Exactamente, autonomía no quiere decir hagamos lo que querramos hacer, faltando a leyes, faltando a normas, faltando a la ética, ¿no? Y con los recursos de la gente, ¿no? Eso, y con recursos públicos, que no es inaudito. Entonces, ese compromiso va a ser parte, ¿verdad?, de un requerimiento a toda la comunidad universitaria para ocupar los puestos que ocupan y para
conducirse dentro de la política universitaria. Y luego, el cuarto punto, la gestión democrática, gobernanza democrática y académica de la universidad y el compromiso con Guatemala, ¿verdad? Queremos restituir los plenos derechos democráticos que deben tener los estudiantes, los profesores con la libertad académica que debe ser respetada en toda universidad, tanto de estudiantes como de profesores, rescatar el papel de la ciencia para la investigación y para la formación de los mejores profesionales. Está dentro de nuestras metas la formación de los mejores profesionales para que Guatemala y la USAC le puedan restituir y responder el compromiso que debe tener con la sociedad, que es la que paga sus estudios, que la que con sus impuestos sostiene a la universidad. Entonces hay un compromiso de la universidad de formar los mejores profesionales para que vayan a ayudar al desarrollo del país y de mantener eso, una vigilancia de todo lo que está sucediendo en el Estado para poder hacer propuestas para solución de problemas y también propuestas para aprovechar oportunidades que pueda tener el país. Eso se produce con un trabajo académico serio, con los mejores investigadores, pero para eso tenemos que tener una universidad rescatada, una universidad con un nuevo horizonte. Así es que... Escuchándola, y obviamente no es para que lo hablemos ahora, pero en su momento creo que, y es una discusión que no es solo de los sancarlistas, es el lugar que tiene que ocupar verdaderamente la San Carlos en los espacios de poder. Yo soy de los que piensan que le ha hecho más daño que bien. Creo que hay que pensar en una retirada, pero sé que también en algún momento es tóxico decirlo para personas que participan en estos procesos, porque una de las cosas que les piden es que defiendan esos espacios, precisamente, el lugar en la Junta Monetaria, el lugar en las juntas directivas de entidades del Estado. Pero hay que tener esa conversación y la vamos a hablar. Hadas, de veras, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Qué gusto, yo espero que haya Javier. sido igual de agradable que fue para mí, para la audiencia. Y le deseo a usted, a la Resistencia, pues la mayor de las suertes. Tiene nuestro apoyo. Muchas gracias. Y eso fue todo por el día de hoy. Ay, muchas gracias. Gracias, Javier, por esta conversación tan amena. Le agradezco por tocar los puntos más importantes y álgidos. Y como usted dice, podemos seguir conversando para ir profundizando. Y muchas gracias pues también a su audiencia, a Tangente, el programa que siempre es tan gustado y tan seguido por la Muchas comunidad. gracias. Bueno, ustedes, gracias por habernos acompañado hasta el final. A los que se quedaron hasta el final, valía la pena. Y ya saben, vamos a seguir cubriendo lo que está sucediendo en la San Carlos, en el país. Y también le vamos a traer otros temas, porque no solo de eso es que vive la audiencia de Tangente. Así que siempre agradecidos con su apoyo. Hasta la próxima.